La reforma fiscal 2014... de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza La ligeramente. proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México La es alta. transparencia gubernamental continúa siendo México el está talón de listo Aquiles para producir mexicano. altos volúmenes Las de leyes hidrocarburos. antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Estén todos ustedes a Solo Negocios Radio. Hoy es nuestro 18 aniversario y tenemos en entrevista una de muy alto nivel con uno de los economistas más renombrados en nuestro país y que a mi gusto ha arrojado una cantidad de herramientas muy importantes para el entender de la materia económica. Él es Jonathan Heath, economista egresado de la Universidad de Anáhuac, donde se gradúa con mención honorífica en 1978. Posteriormente realiza estudios de posgrado en la Universidad de Pensilvania, con 35 años en experiencia en análisis económico de México y las perspectivas, y en ese tiempo pues ha sido economista principal para varias instituciones financieras globales y constructoras internacionales, profesor de la Universidad Panamericana, TEC de Monterrey, Universidad de Anáhuac, Universidad de las Américas, Universidad Iberoamericana, así como impartiendo cursos relacionados con economía mexicana, historia y perspectivas. Profesor invitado a tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco entre 2014 y 2016, impartiendo macroeconomía, política monetaria, inflación y empleo, y conferencista invitado en más de 50 universidades en México y Estados Unidos. Ha escrito más de 2,000 artículos publicados en 60 periódicos y revistas, tanto en nuestro país como en el exterior, brindado conferencias sobre las perspectivas de la economía mexicana y América Latina en más de 20 países, y aquí en Juárez nos ha apoyado ya en algunas ocasiones en el IMEF para algunas pláticas precisamente de perspectivas económicas. Tuvo una columna semanal en la sección de negocios del periódico Reforma desde el 95 hasta principios de 2019, cuando el 23 de enero de 2019 el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprueba su designación como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México para el periodo que concluye el 31 de diciembre de 2026. Él es Jonathan Heath, un extraordinario economista, como les digo, y con quien platicaremos durante la siguiente hora de diversos temas de la economía y de su experiencia en el desarrollo de las herramientas que nos ayudan a medirla. Jonathan, muchísimas gracias por tu apoyo para esta entrevista y para este espacio que nos dedicas de tiempo. Un placer, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti y de nueva cuenta. Y bueno, pues uno de los primeros temas que me interesa tratar, Jonathan, es acerca del libro Lo que indican los indicadores. Es un documento que desarrollaste hace algunos años y que, bueno, incluso está en la página de INEGI accesible como libro electrónico, y que me gustaría que nos platicaras un poco las razones que te llevan a escribirlo y a desarrollar esas ideas que nos ayudan a los economistas a entender mejor nuestra tarea con el uso de los indicadores, pero además que es un libro que creo que es didáctico para quien sea y le interese entender por qué hablamos del PIB y de la inflación y de X o Y indicador y qué significa, ¿no? Porque también de repente como que no queda claro, quizá mucho por el mal trabajo de nosotros los medios para comunicar adecuadamente las implicaciones de los indicadores, ¿no? Sí, bueno, la idea original viene desde hace, yo creo que 25 o 30, no, más de 30 años, cuando empecé a dar clases sobre un seminario de la economía mexicana. Esa clase yo la había tomado y típicamente pues se ven diversos temas, invitan a diferentes personas y platican un poco cómo está la economía. Sin embargo, cuando a mí me lo invitaron a dar esa clase, yo me quedé pensando, pues lo que más les va a servir a los alumnos es saber cómo analizar la economía, no simplemente venir y darles una plática de cómo va la economía, sino qué indicadores hay que ver, cómo hay que interpretarlos, etc. Entonces yo siempre le di este enfoque muy pragmático a este curso y llegó a ser uno de los cursos más populares. Los alumnos les encantaba, porque durante la carrera les daban como una gran cantidad de piezas sueltas de un rompecabezas.
pues finanzas públicas, política monetaria, micro, macro, matemáticas, pero nunca les enseñaban cómo armar el rompecabezas. Algunos egresados entendían muy bien y lo podían armar, pero otros no. Me queda muy claro, yo vi muchos alumnos egresados de la carrera con un chorro de piezas sueltas sin saber cómo armarlo. Entonces este curso básicamente fue enseñarle a los alumnos cómo armar este rompecabezas para entender la economía. Y con el tiempo lo fui afinando y al final ya lo tenía bastante bien hecha mi clase. Y en una de esas pues me tomé un sabático para escribir un libro, exactamente ahora sí que mis apuntes y todo lo que había desarrollado. Y me acerqué al INEGI para preguntar que si me podían apoyar, dándome acceso, podía entrevistar a la gente, etcétera. Y en ese momento Eduardo Sojo, que era el presidente del INEGI, me dijo, oye, yo te propongo no solamente abrirte las puertas, te propongo invitarte como investigador un año con el único fin de que escribes tu libro. Entonces me fui al INEGI con todo el acceso a toda la información, a las personas, etcétera. Yo creo que fue el año más divertido de mi vida profesional. O sea, me encantaba, no podía despertar lo suficientemente temprano para escribir, etcétera. Y terminé el libro y pues me sentí muy satisfecho. Y ya, pues el INEGI lo empezó a divulgar. Y pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Pues de que el libro fue un éxito mucho más allá de lo que me hubiera imaginado. Déjame decir que libros similares, yo por lo menos en mi biblioteca, yo tengo 15, 16 libros sobre la economía de Estados Unidos. Pero no existía ni uno solo sobre México. Y los indicadores de México, pues sí tienen sus diferencias y sus puntos muy, muy específicos. Un ejemplo, cuando se habla de la producción industrial en Estados Unidos, no incluye la construcción, y aquí en México sí. Entonces no podemos comparar la producción industrial de Estados Unidos con la de México, pero todo el mundo lo hace. Entonces cositas así, pues lo escribí y lo puse en el libro. El INEGI tuvo el acierto de distribuir gratuitamente 1,500 ejemplares en todas las universidades del país que tenían las carreras de economía, finanzas, administración, contabilidad y afines. Y el libro se convirtió en un éxito. Hoy en día es, creo que, texto en prácticamente cualquier universidad. Y el INEGI, y eso ya tiene algunos años, me dijo que ya se habían descargado más de 500,000 de ejemplares de la página del INEGI. Entonces, ha sido, pues ahora sí que no solamente me divertí mucho escribiéndolo y fue pues poner ahí mucha de mi experiencia analizando los indicadores, sino que aparte pues fue ahora sí que todo un éxito y uno de mis máximos orgullos de mi carrera profesional. Claro, por supuesto. Y yo creo que, bueno, este tema de la distribución que decías de los 1,500 libros, en muchas ocasiones ocurre que se hace en las escuelas de economía. Yo no tengo memoria, digo, en el 2010, 2012, cuando lo desarrollas, yo doy clases en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pero no recuerdo ese tema, ¿no? Sin embargo, no eran mis áreas las de macro o de indicadores, yo daba historia de la economía. Sin embargo, yo creo que también es un libro que tendría que tocar base en las demás carreras, ¿no? Digo, normalmente tienen introducción a la economía, alguna otra carrera, porque es una información para el mexicano, no para el economista. Es una información no tengo información de qué carreras lo utilizan, cuáles no. Sé que es texto de referencia para muchas personas, muchos investigadores, mucha gente me ha dicho que los utiliza. Pero déjame darte una noticia muy importante. Este libro lo escribí básicamente en 2011 y salió publicado en el 2012. Pero pues como cualquier libro ya necesita una segunda edición. Pero porque han salido muchos indicadores nuevos. Algo muy importante, el libro contiene muchas críticas constructivas a muchos de los indicadores. El INEGI tomó nota y ha corregido prácticamente todo lo que yo señalaba ahí como debilidades, fallas, etcétera. Ha introducido indicadores nuevos, etcétera. Entonces hay mucho nuevo material. El libro fue un buen éxito y me invitaron en el MIDE, el Museo Interactivo de Economía, en el foro educativo, a crear un diplomado que gira alrededor del libro.
Pues el diplomado también fue todo un éxito, etcétera. Pero en vez de dar yo todo el diplomado, invité a profesores invitados, todos amigos míos, pues un economista que era el que mejor sabría sobre el tema de inflación después de trabajar como el encargado de precios en el Banco de México por 30 años. Oye, pues tú de la clase de inflación. Y así me fui con el mejor experto reconocido de pobreza, de distribución del ingreso, de indicadores cíclicos, etcétera, etcétera. Y armé un diplomado muy exitoso. Afortunadamente, para este fin nada más, para todo lo demás, ¿no? Vino la pandemia, se cancela el diplomado y se me ocurre pedirle a todos los profesores que en vez de dar la clase, que me escriben su PowerPoint, ya lo tenían hecho, en un artículo máximo como de 20 páginas, para sacar una nueva serie, son 3 volúmenes, que se llama Lecturas en lo que indican los indicadores. Pues ellos me ayudaron a actualizar el libro. Yo hubiera tenido que hacer otro sabático, pero aquí lo que hice fue reunir, tengo 36 lecturas, 12 en cada uno de los 3 volúmenes, donde actualizamos y mejoramos el libro original. Y este libro va a estar muy pronto, va a estar disponible. Lo van a poder bajar gratuitamente en forma de libro electrónico y libro online de las páginas del INEGI y del MIDE, o van a poder comprar la versión impresa en la librería del MIDE y del nuevo Museo del Banco de México que se va a inaugurar en un par de meses. Aparte, yo pedí, y lo van a hacer, vamos a entregar 1,500 libros al INEGI para que el INEGI los distribuya gratuitamente en 1,500 universidades del país. Extraordinario, extraordinaria noticia, te felicito. El MIDE también, derivado de esto del libro y pues, el seguimiento que yo he hecho en estos años, pues de las diferentes flujos de información económica y en particular de tu carrera, yo planteaba, oye, ¿por qué el MIDE no nos da las videoconferencias, o sea, el diplomado en videoconferencias? Pues ahora con la pandemia y que todo ya lo hacemos en Zoom, pues yo te invito a que les digas que lo consideren, ¿no? Porque sería excelente para todos los que no estamos en la Ciudad de México tener la posibilidad de acceder a ese diplomado que me parece de primer nivel. Jonathan, dame un segundo, tenemos que hacer un corte comercial rápidamente y vamos a continuar aquí en redes sociales comentando mientras. Bien, seguimos aquí en las redes sociales, Jonathan. Si me permites, bueno, la página de internet aquí la tengo donde está el libro original publicado en 2012 de INEGI, si me permites ponerlo en redes sociales para que la gente, si gusta, descargarlo, ¿no? Y bueno, el diplomado, por cierto, y estos esfuerzos de educación, pues digo, yo sé que ha sido un éxito porque siguiéndolos en Twitter, siguiéndolos en el portal de internet del propio museo, me doy cuenta que hay gente, ¿no?, que constantemente comenta y señala. ¿Cómo ves tú ese tipo de esfuerzos que se puedan replicar en el país? Digo, yo entiendo con la tecnología lo que te decía ahorita del Zoom, pero que más entidades volteen a ver cómo hacer más pragmático y accesible el conocimiento económico, porque de repente las universidades lo tenemos acá como metafísico, ¿no? Sí, el MIDE incluso está poniendo mucho esfuerzo en lanzar toda una nueva parte que se llama el MIDE Digital. Incluso hay una serie de libros que van a estar publicando y las lecturas en lo que indican los indicadores van a ser los primeros de esta nueva serie. También estamos viendo que cuando se reinicie el diplomado, que seguramente va a ser en el 2022, que se haga de una forma no solamente presencial, sino también virtual. Hay que todavía trabajar exactamente en cómo lo vamos a hacer. Pero yo creo que el diplomado va a tener una cierta transformación, porque antes era como de medio año, empecé con 15 módulos, lo fui extendiendo a 18, 20, después 24, pero ahora con estos 3 volúmenes de las lecturas, pues tengo material para más de 30 y tantos módulos. Por lo tanto, yo creo que el diplomado va a ser ahora sí de un año, y el MIDE incluso está explorando la posibilidad de tener un reconocimiento de validez por la Secretaría de Educación, o no sé de quién, pero hacerlo algo mucho más formal y con mucho mayor alcance. Está trabajando el MIDE en eso en estos momentos. Excelente.
Excelente noticia, pues me apunto. Luego. Jonathan, vamos a regresar ya al aire en radio. Un segundito. Continuamos aquí en Solo Negocio Radio platicando con Jonathan Heath, quien es uno de los economistas más reconocidos en nuestro país, hoy por hoy su gobernador en Banco de México, y con quien platicamos en el segmento pasado sobre el libro que desarrolló llamado Lo que indican los indicadores. Me quiero ir unos años atrás, Jonathan, estuviste como economista en jefe en HSBC, y en esa época, sin conocerte, yo entraba a la página de HSBC y encontraba estos estudios sectoriales que nos ayudaban mucho en la gestión de asesoría de empresas, pues para poder armar los estudios de mercado, para tener soporte documental de cómo se veían los movimientos en la economía en cada subsector. Hoy en día ya no existen esos estudios y luego, pues INEGI tiene cierta información, a veces es compleja comprenderla, precisamente para ello el libro de Lo que indican los indicadores, y también la tiene anidada pues, a un nivel nacional. Subnacionalmente somos todavía negligentes con el armado de indicadores. ¿Tú cómo ves, en tu experiencia esa gestión con aquel banco, y tú cómo ves nuestro avanzar en el desarrollo de indicadores en nuestro país que le sean útiles a la empresa, al agente económico individual? Presumiblemente en el capitalismo hablamos de que tendríamos que tener información total para tomar las mejores decisiones, y pues estamos lejos de ello, ¿no? Algo así en México al menos. Pues para eso déjame irme mucho más atrás, mucho antes de que yo entrara en HSBC. Fines de los 80 y principios de los 90, teníamos una empresa que en ese momento le llamamos Think Tank, pero todavía no era como lo de hoy en día, pero que pertenecía a Operador de Bolsa. Y después, ¿te acuerdas? En la privatización, Operador de Bolsa compró Serfin. Y entrando en Serfin, yo asumí el rol de ser el economista principal y desarrollamos todo un área de estudios sectoriales. Déjame decirte que la razón principal por la cual yo creo que no existe hoy en día es que es muy laborioso en mano de obra, porque pues tienes que tener casi un especialista por cada sector o subsector. Entonces, sí es de mucho detalle. Sin embargo, en esa época, hicimos contacto con una empresa consultora que estaba asociado con la Universidad de Stanford. Y mandamos, primeramente creo que fueron 10 personas y después mandamos otros, creo que 15, a tomar un curso de cómo hacer un análisis sectorial, pero que se aterrizara para ayudar a las decisiones de crédito de los bancos. Entonces era toda una metodología desarrollada allá en Stanford, pero muy, muy aterrizada. Incluso sacábamos estudios sectoriales muy seguidos e inventamos un anuario sectorial, que después vino el debacle, la crisis tequilera, etcétera, y pues Serfin ahora sí que pues corrió a todo esa área, lo tuvo que cerrar, y la gran mayoría de ellos los rescató Bancomer, me acuerdo muy bien, porque como un año después, pues voy viendo un anuario sectorial de Bancomer, y lo voy viendo y dije, caray, qué familiar es esto, y voy viendo quiénes eran los autores, y eran todos compañeros míos de trabajo. Entrando a HSBC, pues básicamente tratamos de retomar ese esfuerzo. Teníamos un equipo más o menos decente en HSBC, y hacíamos los estudios y los publicábamos. Pero déjame decirte que algo pasó en esos 10 años, más o menos, donde la Comisión Nacional Bancaria vio la importancia de que los bancos entendieran todas las perspectivas sectoriales y empezó a obligar a los bancos a hacer estudios sectoriales. Nada más que estos estudios eran muy costosos y muy laborosos. Entonces hubo una empresa que se dedicaba a hacer estos estudios sectoriales y empezó a maquilar. Y cuando yo entré a HSBC me di cuenta que nosotros y un banco más éramos los únicos que hacíamos los estudios originales y todos los demás compraban el estudio maquilado de esta empresa y lo entregaban a la Comisión Bancaria. Entonces la Comisión Bancaria estaba medio frustrado porque no me acuerdo cuántos bancos eran, 20 bancos, 30 bancos,
y 28 entregaban exactamente el mismo estudio de todos los sectores, y nada más 2 bancos lo entregaban en una forma original. Sin embargo, precisamente por lo costoso, al final de cuentas en HSBC tomaron la decisión de hacer lo mismo también y simplemente comprarlo y maquilarlo con esta empresa, y de ahí fue que realmente desapareció los estudios sectoriales, por lo menos que se pudieran publicar y que el público los pudiera utilizar. Y esa es la historia que puedo yo contarte, la anécdota de estos estudios sectoriales. Y si es que sí es una información clave, porque bien decías, hasta para el sector bancario, ¿no? O sea, las determinantes de oferta de crédito en México están demasiado centralizadas y por lo tanto, pues no conoces cómo va un sector específico o una región específica. Yo ahorita que vayamos al tema del indicador IMED, te platicaré de alguna idea acá pues con el esfuerzo que se está intentando hacer los regionales, pero sí reconocemos claramente cómo es heterogéneo nuestro país, y le va bien en algunas zonas y en algunos sectores, y de repente le va mal, de repente se voltea el asunto, y sin un estudio constante, pues es muy difícil dar una medición y por lo tanto ofrecer sistemas crediticios, en el caso de bancos y de instituciones financieras, pues más asertivos, ¿no? Más funcionales para la economía. Totalmente de acuerdo. Pero, insisto, el problema es de que son estudios muy caros y mucho mano de obra. O sea, porque casi necesitas un especialista por subsector o incluso por rama. O sea, porque hay mucho detalle que hay que entender, porque cada sector, subsector, rama, subrama, etcétera, tiene mucha especificidad que lo hace diferente uno al otro. Y su evolución, ¿no? Porque al final del día, por ejemplo, hoy en día podemos hablar del sector manufacturero automotriz, y hace 10 años, pues era automotriz pleno, pero ahorita dependen de los subcomponentes estos electrónicos, los chips, y pues ya son casi computadoras con ruedas, ¿no? O sea, es otro casi subsector nuevo. No solamente la automotriz, yo diría hay una gran cantidad de subsectores manufactureros que hoy en día son los componentes electrónicos y los que contienen chips, pues ahora sí que casi la mayoría, desde una lavadora, microondas, todos tienen chips, todos, y así funcionan y cada vez son aparatos más inteligentes. Y ahí, bueno, pues digo, ya viendo los más coyunturales, nos vamos a dar cuenta cómo de repente depender del suministro original de un solo lugar, pues puede provocar una escasez en todo, una rama de la economía gigante, ¿no? Como lo que pasa hoy en día con los chips. Así es. Muy bien. ¿Tú consideras que este esfuerzo de los estudios sectoriales pudiera ser absorbido por INEGI y obviamente anidado con recursos, porque a INEGI al contrario siempre le recortan recursos, o por una entidad pues pública, no sé, la NUYES misma que representa a las universidades públicas en el país, o alguien de ese tamaño que pueda permitirse anidar recursos suficientes para subsanar esto? Porque obviamente dejarse la tarea a un banco solo está muy complicado y caro, ¿no? El INEGI no, porque el INEGI no hace análisis. Sí. Produce los indicadores, pero nunca da un análisis. Si tú lees cualquier boletín de prensa del INEGI, donde dicen dan a conocer el indicador, dicen pues, cuál fue el resultado, si subió o bajó, pero nunca te dicen el por qué. Y el análisis es el por qué. No que si subió o bajó, sino por qué subió o por qué bajó. Y eso pues sí requiere otro tipo no sé. Ahí para que lo hiciera algún instituto con recursos públicos, pues ahora sí que habría que tratar de convencer al gobierno pues que eso es una prioridad. Y sabemos muy bien que este nuevo gobierno ha cambiado completamente todo lo que son las prioridades y más bien la ha ido quitando fondos a una gran cantidad de esfuerzos que simplemente pueden ser buenos pero que no han sido prioritarios. Entonces yo creo que sí sería muy bueno, serían muy útiles, pero desde el punto de vista del gobierno federal, como no es una prioridad y tienen recursos escasos, tienen restricciones fiscales, dudo mucho que lo vayan a hacer.
Pues sí, yo lo veo complicado, lo veo difícil, y pues fuera de los bancos que pudieran quizás rescatar esto y hacer algo, pues no veo que otra institución pudiera tener los recursos para hacerlo y el interés para hacerlo, ¿no? La Asociación de Bancos Mexicana, llamémosle, ¿no? Para ver si levantan la mano. Es que yo creo que sí vale la pena, porque no solo es tema de los créditos, obviamente, sino también comprender la movilidad de la economía, entender más a fondo lo que arroja INEGI, por ejemplo, cuando te dice que subió el indicador de consumo de mercado interno, o la construcción, o inversión fija bruta. O sea, ¿qué implica ese movimiento porcentual o del indicador, que es la base que estén usando, en función de lo que realmente está pasando en el subsector? Yo lo veo en el ISM, que publica las encuestas, ¿no? Bueno, algunas de las respuestas de las encuestas, en donde te dicen la gente de ese subsector, no, pues tenemos escasez de mano de obra, o no, pues tenemos mucha demanda en X situación, o Y. Y claro, ellos publican un renglón de las respuestas, pero mínimo te va dando una idea de cómo se están moviendo los subsectores específicos que ellos entrevistan. Y que, bueno, pues te puede dar pauta para comprender más allá qué es lo que está pasando, dónde están las oportunidades de negocio también, y cómo, pues, desarrollar mejores decisiones económicas, ¿no? Jonathan, dame chance, tenemos que hacer un corte comercial más, que daremos aquí en redes un minutito. Bien, seguimos aquí en las redes sociales platicando con Jonathan Heath. ¿Tú tuviste referentes de los receptores de ese estudio que publicaban en HSBC o en los demás bancos? Vamos, ¿qué opinaba la gente? ¿Le gustaba? ¿Era un documento exclusivo de economistas? ¿Tú cómo lo veías? ¿Cómo? Perdón. Sí, no entendí. Los estudios sectoriales. ¿Tú sí. qué opinas de los receptores? O sea, ¿eran puros economistas quienes leían esos estudios, o tú veías que los empresarios lo leían, o X o Y? Realmente el consumo de esos estudios era interno en el banco. Lo mandábamos a la dirección de crédito, lo mandábamos a varias diferentes direcciones dentro del banco. Incluso, como los que más lo consumían era la gente de crédito, incluso las primeras discusiones por la cual dejamos de hacerlos, era que ellos eran los que tenían que pagarlo. Su centro de costos debería de absorber ese costo, y no estudios económicos. Entonces, pero también se aprovechaba para dar a conocer y publicábamos los estudios para el público en general. Pero la gran mayoría de los que consumían esos estudios eran los propios bancos, las direcciones de análisis de riesgo de crédito, ¿no? Para entender el perfil de cada sector, subsector, etcétera, para cuando le iban a dar el crédito a una empresa, supiera el entorno en la cual trabajaba y funcionaba esa empresa, ¿no? Y al CESP, al Centro de Estudios Económicos del Sector Privado del CCE, ¿alguna vez consideras que pudiera haber interesado desarrollarlo? Es que nadie tiene el presupuesto para eso. El CESP creo que varía mucho a través del tiempo. De repente son nada más 5, de repente 10 economistas máximo, y están haciendo estudios muy específicos en función de sus intereses en el momento. Pero para poder hacer una buena dirección de estudios sectoriales, como la que teníamos armado en Serfin, que fue, yo creo que el mejor de todos, pues teníamos como 60 personas. O sea, realmente la planta laboral de 60 personas es costísimo. Entonces, a la primera, cuando Serfin necesitaba, tenía que reducir costos, creo que el primer punto en toda la lista de posibles recortes fue estudios sectoriales. Fue lo primero que se recortó, porque era carísimo y no queda tan claro el costo-beneficio. Tiene buen beneficio, pero tiene un costo enorme. Y eso es te digo que ese es el problema principal. De acuerdo. Vamos a regresar ya al tercer segmento para que platiquemos del indicador IMEF. Perdón, te congelaste. Perdón, aquí estamos regresando al tercer segmento de Solo Negocios Radio, para platicar con Jonathan Heath sobre otra de sus creaciones, el indicador. ¿Te volviste a congelar? ¿Perdón?
Te volviste a congelar, no te escuché, te congeló tu imagen y tu voz. Discúlpame, a ver, ahí debe de estar funcionando ya. Decía que estamos regresando al tercer segmento y que, bueno, pues aquí en esta oportunidad vamos a platicar sobre esta creación de Jonathan, que es el indicador IMEF del entorno empresarial mexicano, que es este instrumento con el que se mide o les dicen indicadores de difusión, ¿no? No sé, Jonathan, ¿nos puedes platicar un poco de la historia y del porqué del indicador? Sí, en mi fascinación por los indicadores, hace ya como 20 años más o menos, empecé a meterme mucho al tema de los indicadores de difusión, que son indicadores relativamente fáciles de construir, pero quizás uno de los elementos es que son muy oportunos. Por ejemplo, el índice de confianza del consumidor es un indicador de difusión, se construye y se da a conocer el primer día hábil del mes. Entonces, ¿qué pasó en el mes de mayo? El 1 de junio ya sabemos. Y eso realmente pues, es muy útil. Y lo que me llamó la atención por primera vez fue una entrevista con Alan Greenspan, que hace más de 20 años era justamente el gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y él decía que ellos toman en cuenta muchos indicadores para tomar su decisión de política monetaria, pero que uno de sus indicadores favoritos era el indicador ISM. Hay el ISM manufacturero y el no manufacturero. Entonces, pues ahí fue donde me despertó mucho el interés, me metí mucho a verlo y me empecé a dar cuenta de que pues, lo primero es que no había indicadores de difusión en México. Incluso el INEGI me ha reconocido que yo fui uno de los que estuve empujando que ellos sacaran la encuesta sobre confianza del consumidor, que lo sacaron, ya creo que ya cumplió sus 20 años. Yo fui uno de los que afuera del INEGI, afuera del banco, etcétera, estuve empujando para que sacaran ese indicador. Y también, pues se me ocurrió la idea de hacer un indicador como el ISM para México, donde es muy simple la idea. Tú le preguntas al encuestado, a ver, dime, la producción de tu empresa en relación al mes pasado, ¿aumentó, quedó igual o disminuyó? Digo, lo estoy simplificando, ¿no? Le voy a preguntar sobre sus nuevos pedidos, su producción, empleo, la entrega de productos e inventarios. Y de ahí armo, de esos 5 preguntas, le doy un peso mayor, obviamente, si me dicen mucho mayor o mayor, y un peso de 0 si me dicen mucho menor. De tal forma que si el 100% de los encuestados me dicen mucho mejor a las 5 preguntas, tendría un valor de 100. Si el 100% me dicen mucho menor, a las 5 preguntas tendría un valor de 0. Entonces es un indicador que va entre 0 y 100, donde obviamente hay un umbral natural que son los 50 puntos, que arriba de 50, la ponderación es hacia mayor producción, y si es menor a 50, la ponderación va más hacia menor producción, o si es consumo, mayor confianza o menor confianza. Arriba de 50 es la zona de optimismo, abajo de 50 es la zona de pesimismo. Entonces estos indicadores se levantan rápidamente, y se me ocurrió, buscando cómo hacerlo. En esa época estaba en una universidad y dije, bueno, que los estudiantes lo hagan, pero pues eso de que los estudiantes pues lo hagan, no, porque los estudiantes van cambiando todo el tiempo, no era funcional. Y de repente se me ocurrió el IMEF. Me acerqué al IMEF y los convencí y les encantó la idea, pero de ahí me acerqué también al INEGI y me acerqué al Banco de México para platicarles mi proyecto y a ver si me apoyaban. El Banco de México pues, me dijo sí, buena suerte, y pues, me dijo adiós, pero el INEGI le gustó mucho. El presidente del INEGI en aquel entonces era Gilberto Calvillo. Y hay que recordar que en el sexenio de Fox hubo recortes presupuestales muy importantes. Y yo le llego a él justo cuando le habían recortado y le digo,
es que el INEGI no tiene por qué hacer todos los indicadores. Ve, por ejemplo, en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos arrancó este indicador y después se lo pasó al Conference Board, y hoy en día lo hace el Conference Board. Ve este otro indicador, lo hace el Instituto de Supply Management, el ISM, y es un indicador muy exitoso, todo el mundo lo utiliza. Lo único que necesita hacer el INEGI es asegurar que esté bien hecho, ¿no? Y el INEGI le encantó la idea, Calvillo le encantó la idea, porque él tenía una idea de un proyecto más o menos similar, donde le habían asignado, creo que 8 millones de pesos anuales y todavía ni siquiera había arrancado el proyecto. Y yo le llevo con la idea de hacer exactamente un indicador muy similar con cero presupuesto. Y entonces el IMEF quedó encantado, el INEGI quedó encantado. En el 2004 empezamos a levantar la encuesta en forma experimental, todo el 2004, y a partir del 2005 ya son los resultados, por decirlo así, ya oficiales. Lo levantamos un par de años, en el 2007, si me acuerdo bien, lo lanzamos al público, y hoy en día el IMEF da a conocer el indicador manufacturero y no manufacturero el primer día hábil de cada mes. ¿Y qué te dice este indicador? Básicamente te dice cómo seguramente, porque es un indicador oportuno, pero te da la idea de la dirección, pero no te lo cuantifica. Si está arriba de 50, lo más seguro es que la economía va a crecer. Entre más arriba, más va a crecer, pero no te dice cuánto. Igual, si está abajo de 50, lo más seguro es que se está desacelerando la economía o incluso va a contraer. Econométricamente hemos medio visto que si está por debajo de, creo que son 38 puntos o algo así, la economía seguramente está en recesión. O sea, ya puedes medio anticipar la marcha de la economía a través de este indicador muy oportuno. Y pues ya, ahorita ya cumplimos 16 años con este indicador. Ya incluso es de referencia no solamente nacional, sino internacional. Yo vendí el proyecto al IMEF, me acuerdo muy bien diciéndole, nadie en este mundo conocería quién es el ISM en Estados Unidos, el Institute of Supply Management, si no fuera por su indicador. Vamos a hacer este indicador, le llamamos el indicador IMEF, y todo el mundo va a conocer y va a ser el mejor propaganda para el IMEF que pudiera existir. Y bueno, y dicho y hecho, hoy en día, yo creo que el mayor reconocimiento del IMEF son su indicador manufacturero y no manufacturero. De acuerdo. Varios temas vienen a mi mente, tanto en la presentación del indicador de aniversario, creo que fue ahora en enero, febrero, y que vamos a tener ya en unos días otra vez la segunda sesión. Se habló de un estudio que yo ya había visto en la revista arbitrada de IMEF, que cómo comprobaban que tanto los sistemas de indicadores cíclicos como el indicador IMEF y en su caso el IPM que publica INEGI, que tendían a ser muy atinados con los movimientos coyunturales de la economía. O sea, se comprobaba que a través de los años pronosticaba realmente cómo se movía la economía. Pues con cierto margen, ¿no? O sea, sí te dicen, creo que en una forma más o menos acertada, cuál es la tendencia de la economía. Incluso creo que cuando más se habló del indicador IMEF fue justamente en el 2008, cuando el indicador IMEF empezó a decir, ¿saben qué, señores? Estamos entrando en una recesión. Y fuimos los primeros en decirlos. Nadie hablaba de recesión todavía, y nosotros, señores, creo que ahí viene la recesión. Y me acuerdo, obviamente, el gobierno siempre cuando entras en recesión lo niega, pero son los primeros en reconocer el indicador cuando sales de la recesión. Y me acuerdo muy bien el presidente Calderón, en su momento, cuando el indicador IMEF empezó a señalar que estábamos saliendo de la recesión, en uno de sus discursos habló y citó al indicador IMEF, ¿no? Entonces, pero cuando dijimos que iba a caer en recesión, fue realmente un momento decisivo del IMEF, porque el indicador lo creamos justamente para anticipar estos momentos. Y era el primer momento desde que existía el indicador que señalaba que iba a haber recesión. Sin embargo, el presidente del IMEF en aquella ocasión
acababa de hablar con el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, en aquel momento, donde le dijo que la economía venía a todo dar y que íbamos muy bien. Y entonces, de repente, va y regresa de su cita con el secretario de Hacienda, y nosotros en el comité del indicador IMEF le decimos que mañana vamos a salir con el titular del indicador de recesión a la vista. Y se empanicó el presidente del IMEF y dijo, no lo pueden hacer porque el secretario de Hacienda se va a enojar. Y le dijimos, ok, si quieren no lo publicamos, pero vamos a literalmente tirar a la basura el indicador, porque para esto es. Y lo convencimos, y lo sacamos. Y pues sí, dicho y hecho, fue un éxito, y desde entonces creo yo que se ha reconocido a este indicador como un buen indicador oportuno de cómo va, en qué dirección va la actividad económica. De acuerdo. Ya nos acercamos al límite del segmento, pero ahorita regresando y hilvanando con el siguiente tema, tu opinión sobre los indicadores regionalizados del indicador IMEF, en función precisamente de lo que hablábamos hace rato con los sectoriales, ¿no? La necesidad de conocer más a fondo la heterogeneidad de nuestra nación, ¿no? Pero bueno, vámonos segundos, tengo que hacer corte comercial, regresamos. Aquí regresamos en redes sociales, Jonathan, y bueno, uno de los puntos importantes a destacar, el indicador IMEF arriba de 50 puntos no quiere decir que la economía está expansionada, simplemente que la tendencia es que crezcamos, ¿no? Así es. Y que esté abajo quiere decir que estamos en recesión, quiere decir que hay una pausa o algo que detiene. O puede estar momentáneamente por debajo de 50, y no necesariamente te está generando una contracción, pero por lo menos sí una desaceleración muy importante. Eso es importante porque para el tema del comité de fechado de ciclos, pues es crucial explicar eso, porque la gente también de repente ve, yo publico cuando IMEF saca el indicador, aquí en la estación de radio tengo un espacio en el noticiero de la mañana y les digo, bueno, el indicador salió así, pero siempre trato de enfatizar, y nada más que obviamente hay muy poco tiempo, no significa que es recesión o que es expansión, simplemente ese es el resultado de este mes y para ahí nos estamos moviendo y esta es la tendencia, ¿no? Porque yo creo que incluso más importante es hablar de la tendencia y no del número del mes tal cual, porque de repente tienes mucho ruido, pero la tendencia va para arriba. Entonces, en un mes dado puede ser menor al mes anterior, pero la tendencia sigue al alza, ¿no? Entonces, es muy importante interpretar correctamente qué es lo que te está diciendo el indicador, ¿no? ¿Qué indica el indicador? Indica el indicador. Completamente de acuerdo. Y este esfuerzo de hacerlo regionales, ¿tú cómo ves? ¿Qué opinas al respecto? Es algo que hemos estado discutiendo ya desde tiempo atrás y no es tan fácil, porque lo que necesitamos es tener una muestra mucho más grande que la que tenemos. En Estados Unidos, el ISM, que es el equivalente, se levanta alrededor de unos 400 empresas. Nosotros tenemos una muestra no tan diferente, 350 por ahí más o menos, y levantamos una muestra y nos da una muy buena información a nivel nacional. Pero si queríamos hacer esto a nivel regional, necesitaríamos una muestra significativa de 350, 400 empresas en cada una de las regiones. Definitivamente para la manufactura, sí, quizás lo hay en el norte del país, en Monterrey, posiblemente habrá para Guadalajara, pero difícilmente lo hay, por ejemplo, para Mérida, o para ciertas regiones. Entonces, tener indicadores de todas las regiones del país es muy difícil. Déjame decirte que el IMEF está trabajando en eso. Tiene un proyecto ahorita abierto, yo ya no estoy involucrado, pero lo están tratando de hacer. Sin embargo, yo siempre he sido muy escéptico a que lo vayan a poder lograr, porque nosotros, a diferencia del INEGI, pedimos la información voluntaria a las empresas. En cambio, hay una ley que dice que la empresa tiene que darle al INEGI esa información. Entonces, no es lo mismo. El INEGI tiene su IPM, su indicador de pedidos manufactureros, que es un indicador muy similar, con una muestra creo que de como 15,000 empresas o no sé qué. Y ellos sí pueden hacerlo a nivel sectorial,
quizás más adelante a nivel regional, porque tienen esa riqueza de información. El IMEF necesitaría, pues ahora sí que tener mucho otro presupuesto, otro nivel, otra organización para poder lograrlo. Los que más han empujado por el indicador regional son los de Mérida. Pero señores, ustedes no tienen 400, o sea, el comité regional del IMEF en Mérida, creo que son como 20, 25 socios. Entonces, ¿cómo van a querer recabar la información de 400 empresas manufactureras, no? No, es muy difícil. Yo creo que sería sumamente útil. Ojalá que se pueda lograr este proyecto. Sin embargo, sí hay que entender un poco de dónde proviene la información y la forma en que se recaba y que sí presenta sus dificultades, ¿no? De acuerdo, de acuerdísimo. Vamos a regresar al último segmento, Jonathan. Y bien, estamos de regreso al aire en Solo Negocios Radio, platicando con Jonathan Heath, último segmento. Y platicamos del YEM, y ahorita en el segmento intermedio en redes sociales confirmaba yo el planteamiento. El indicador IMEF, cuando está arriba de 50 o este tipo de indicadores de difusión, no significa que estemos en expansión económica, pero la tendencia indicará que vamos creciendo. Y si está abajo, no significa que estemos en recesión, puede ser un tope, un momento en el tiempo que fue negativo, pero no significa en la tendencia que estemos en recesión. Esto me es muy importante destacarlo, porque también una de las ideas que yo te leo construir, al menos públicamente en Twitter, junto con Julio Santaella, presidente de INEGI, es la necesidad de construir un comité de fechado de ciclos económicos. Y sí se da en la coyuntura de una discusión que se da con el presidente de la República, pero no es tanto con él, sino realmente es algo que institucionalmente, al menos existe en otros lugares. ¿Nos podrías contar un poco la idea detrás de este comité y su trabajo? Hay muchas instancias en que México está entrando en recesión y después está saliendo. Y siempre se arma una gran discusión y gran debate de que si estamos en recesión o no y a partir de qué fecha. Me acuerdo en el 2013, donde realmente se estancó la economía y se desató toda una discusión si había recesión o no. La mera hora no lo hubo, pero hubo una discusión intensa donde casi siempre el gobierno es el primero en negar porque no quiere admitir una recesión. Pero si ya estamos en recesión, pues son los primeros en decir ya salimos de la recesión, ¿no? Esto es algo que yo empecé a estudiar también hace más de 20 años, también en mi fascinación por los indicadores. Siempre me encantaron los ciclos económicos. Y el INEGI, empezando como por el año 2000, cuando Antonio Puig era el presidente del INEGI, desarrollaron lo que llamamos nosotros un índice de indicadores coincidentes compuestos, que es donde tomamos todos los indicadores que más o menos coinciden con el ciclo económico y se pone en un solo indicador compuesto a través de una metodología estadística para tratar de replicar el ciclo económico. Cuando sacaron esto, yo estaba fascinado. Incluso en aquella época yo había trabajado en otra época con una empresa que en su momento fue muy importante, ya nadie se acuerda, que era Wharton Econometrics, que hacía estudios de pronósticos, etcétera, y hacían reuniones trimestrales. Y me invitaron a platicar en una de sus sesiones, que justamente lo estaba patrocinando el INEGI en Aguascalientes. Entonces yo dije, yo quiero hablar de este nuevo indicador que tienen, de indicadores coincidentes que replica el ciclo económico, porque creo que es esencial y es realmente una contribución maravillosa que está haciendo el INEGI. Fui a dar la plática y me sorprendió mucho que estaba el nuevo presidente, Gilberto Calvillo, hasta adelante, poniendo máxima atención a mi exposición. Me acuerdo muy bien de eso. Y años después me dijeron, lo que pasa es que fueron los años en que hubo recortes masivos al INEGI y Gilberto Calvillo, que había entrado al INEGI, dijo, no, estos nuevos indicadores que están haciendo no tienen caso, vamos a recortarlos. Y entonces la persona encargada le dijo, oye, espérame, viene esta persona que va a dar una plática sobre la importancia y la relevancia de este indicador. ¿Por qué no lo escuchas primero y después vemos si se cancela o no el proyecto? Di la presentación y sin saberlo convencí
a Gilberto Calvillo en dejar ese indicador, y creo que hoy en día existe en muy buena parte porque yo, sin saberlo, con mi entusiasmo convencí de que era un indicador que valía la pena. Y desde entonces pues ha existido, y ya podemos hablar del ciclo económico tal cual. Sin embargo, siempre ha habido una controversia de las fechas, pero hay que identificar puntos de giro, cuando llega el pico y cuando llega el mínimo. Cuando llega el pico y empieza a caer es que ya entramos en recesión. Entonces, pues hay que saber qué fecha le ponemos. Esta idea siempre ha sido controversial en muchos países del mundo. Déjame decirte que en Estados Unidos lo resolvieron en 1978, donde formaron el primer comité de fechados de ciclos económicos. Este es un comité que está basado en el Buró de Investigación Nacional, el NBER de Estados Unidos, que siempre se ha dedicado a mucha investigación sobre el ciclo económico, y a la fecha ellos tienen ese comité. Con el paso del tiempo, empezaron otros países a ver la importancia de tener un comité similar. Hoy en día tenemos comités de fechados en Canadá, creo que España, Inglaterra, hay uno para la Unión Europea, Japón, Brasil, no me acuerdo, muchos países más. Yo me acuerdo que yo hablé sobre la importancia de formar un comité de fechados por lo menos hace 20 años. Yo ya estaba insistiendo en este tema. Bueno, el que hay que darle el mérito es a Gerardo Leiva, que es el director general adjunto del INEGI. Y él creo que fue el que convenció a Julio Santaella a explorar la posibilidad de hacer un comité para México. Entonces, Julio dio la luz verde, y entonces invitaron a un grupo, no me acuerdo cuántos éramos, 6 o 8 personas, donde creamos el comité para estudiar la posibilidad de crear un comité de fechados, algo así se llamaba, no me acuerdo. Y durante básicamente todo el 2019 nos dedicamos todos a explorar, a ver toda la literatura, ver la experiencia de otros países, ver diferentes metodologías, que si necesitaba hacerlo de esta forma, de esta otra forma, y culminamos con un estudio que se publicó y está disponible al público en la página del INEGI, donde se propone formalmente la creación de un comité de fechados. Esto lo dimos a conocer al público en enero del 2020, y ahí se prometió que en muy pocos meses ya iba a empezar a funcionar este comité, pero de ahí vino la pandemia, y pues obviamente pues se pospuso, y complicaciones, etcétera. Finalmente hacia fines del 2020, principios de este año, ya finalmente se concretizó, y el INEGI lo que quería era que este comité de fechados estuviera bajo el auspicio de algún organismo que no estuviera dependiendo del presupuesto o de intereses políticos. ¿Qué pasa si en el INEGI Julio Santaella se va y entra un nuevo presidente y no le importa este tema y se cancela? Entonces, no. Pero podría ser una universidad, por ejemplo, como el CIDE. No, porque el CIDE, no sé si supiste o no, pero también estaban queriendo recortar presupuesto y no sé qué, que también depende de ese tipo de intereses. Entonces estuvieron buscando y se les ocurrió acercarse al IMEF. Y entonces el IMEF, el presidente actual del IMEF, Ángel García Lascurain, es economista. No es muy usual que los presidentes del IMEF sean economistas, y aquí coincidieron en que sí. Le fascinó la idea, convenció al Comité Ejecutivo Nacional, creo que se llama, y dijeron que sí, se firmó un convenio, y entonces el IMEF ahora está auspiciando este comité de fechados, que está funcionando en forma independiente. Tenemos la sombrilla del IMEF, el IMEF nos ayuda, nos patrocina, etcétera, pero los 7 miembros que votamos, por decirlo así, en las decisiones, es totalmente autónomo del IMEF. El presidente del comité es el presidente del IMEF, pero él tiene voz, pero no voto. Entonces, el IMEF lo está auspiciando, pero no tiene una injerencia directa en estas decisiones.
Estamos arrancando, ya tenemos nuestras reglas de operación, inclusive creamos un código de conducta y de ética, etcétera. Y ahorita estamos iniciando los estudios. Todavía no tenemos fechas, pero cuando ya tenemos fechas, la idea es ponerle fechas a todas las recesiones y fases del ciclo económico desde 1980 a la fecha. ¿Por qué desde 1980? Porque es cuando existe la disponibilidad de la información. En Estados Unidos tienen estas fechas desde diciembre de 1854. Pero bueno, nosotros empezamos un poco tarde, pero bueno, por lo menos vamos a tener un poco más de 40 años de historia, ya con fechas, cuando empezó, cuando inició, etcétera, etcétera. Y yo creo que en algunos meses ya lo estaremos divulgando al público. Extraordinario. Es un esfuerzo enorme. Y sí me queda claro, IMEF es como el ente administrativo y ustedes son pues los participantes intelectuales para desarrollar el trabajo, ¿no? Pues me quedan un par de minutos. Primero que nada te quiero agradecer no solo la participación en este programa, sino todas tus aportaciones a la medición de nuestra economía. Es extraordinaria tu labor. Para mí es un orgullo haber echado tu mano cuando has venido a Juárez y saberte hoy en día como su gobernador de Banco de México. Es una excelente labor. Obviamente, en otra oportunidad se podrá desarrollar tema más sobre esa gestión, pero bueno, todas estas herramientas son las que utilizamos para poder ir midiendo nuestra economía y entender dónde estamos y tomar decisiones alrededor de ello. Y para nosotros es crucial en este programa comprender estos tópicos y te lo agradezco mucho la oportunidad de haber platicado el día de hoy contigo. Es un placer, muchísimas gracias por la invitación y pues sí, creo que he sido de los pocos economistas que tiene una pasión total por los indicadores y siempre he querido entender las entrañas. He creado indicadores, y otro que también idea que se me ocurrió fue hacer la encuesta de expectativas del IMEF, donde tenemos nuestras proyecciones que damos a conocer cada mes y pues también ha sido algo central que aporta el IMEF también, ¿no? O sea, y pues sí, son ideas que se me han ido ocurriendo y pues me divierto mucho haciéndolos. Sí, de hecho ayer salió la encuesta de este mes pasado. No, pues Jonathan, me da cuenta reiterarte el agradecimiento a todo tu staff de apoyo en Banco de México y bueno, pues seguir en comunicación y en la eventualidad de que podamos regresar a hacer los eventos presenciales acá con IMEF, pues por supuesto te vamos a girar una invitación para que nos acompañes en Ciudad Juárez. Con mucho gusto. Y bueno, como te decía, es el aniversario de Solo Negocios, así que yo sé que te gustan los vinos, pues tenemos que brindar esta tarde a la hora de la comida. Muchas gracias. No, pues un placer. Muchísimas gracias y pues, mucho éxito. Gracias. Nos vamos, nos escuchamos y bueno, pues mañana Yutec en su segmento de innovación y tecnología aquí en Solo Negocios Radio. Gracias. Antes de irnos, no quiero dejar pasar la oportunidad de girar agradecimientos desde Ángel Beltrán, en la época que era propietario de Radionet, posteriormente Francisco Ibarra y el grupo Ibasa, por supuesto los gerentes Ernesto Pablo Juárez, Joaquín García, Alonso de Santiago, a mi compañera en aquel entonces Brenda Nava, posteriormente también estuvo conmigo Erika Don Juan, a la postre volvimos a retirar el proyecto Felipe Galán, Emanuel García y su servidor, también en Radionet, luego nos fuimos con Israel Beltrán en el grupo Beltrán, que es una empresa de Cuauhtémoc, pero bueno, el programa lo tenemos aquí en Ciudad Juárez. Y luego también llegamos aquí con Ricardo Chávez Carvajal a Radiorama, Radio Mexicana, y ya todo un equipo grande con Guillermo Soria los lunes, con Emanuel García y Luis Enrique Gutiérrez Casas los martes, su servidor los miércoles, Yutec los jueves, y normalmente está el grupo de jóvenes que estamos por reactivar de IMEF Universitario precisamente los viernes. Así que bueno, pues esté atento, traeremos cosas nuevas a Solo Negocios y pues muchas gracias por su preferencia. Muchas gracias a todo el personal de staff administrativo que nos apoya, a Berenice, productora de la estación, al Tiger, a Arturo Galarza, a Ezequiel Fernández y a todos los demás controladores que nos apoyan para lograr este programa. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos mañana a 4 de la tarde aquí en 1300 AM, Solo Negocios Radio. Buenas tardes.
Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo @solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.